Bueno, bienvenidos todos y todas a la segunda sesión de este seminario Estado, Democracia y Derechos Humanos. Continuamos con nuestro primer eje de reflexión sobre neoliberalismo y derechos humanos. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Rosalina Morales del programa DESCA, que nos va a comentar sobre los cambios recientes que han hecho en el programa, intentando cambiar el enfoque. Ahora nos va a contar, profundizar sobre la cuestión. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Antes de escuchar a la doctora Rosalinda, vamos a retomar un poco la línea de reflexión del seminario pasado, para lo cual le doy la palabra a nuestro querido Antonio, que está en casa recuperándose, pero nos hizo el enorme favor de estar acá, aunque sea virtualmente. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buen día Adrián, buen día a todos y todas, doctora Rosalina, también un saludo ¿Cómo están? cordial. Eh, Espero que se me escuche bien por la parte técnica o informática. Efectivamente estoy padeciendo la enfermedad en nuestro momento, pero creo de una forma relativamente benévola, algún padecimiento en la garganta, eso quizás se me escucha mal o distinto o algo así, pero vaya que me encuentro en buen estado para compartir algunas ideas con ustedes y participar en la sesión de hoy, ¿sí? Así que pues encantado de estar aquí. Digamos, habíamos pensado, no ha pasado mucho tiempo desde la primera sesión, han pasado un par de semanas. En principio las sesiones del seminario serán una vez al mes. En este caso, por motivos de agenda y calendario, pues, nos vemos un poco antes. Pero bueno, en cualquier caso, parecía o no parecía necesario a mi querido Adrián y a mí, pues, subrayar, enfatizar, insistir, si ustedes quieren, en algunas ideas básicas, algunas ideas fundamentales, digamos, que habíamos planteado en la primera sesión del seminario, de manera que como recordatorio, en algún caso como aclaración, y también para personas que se han integrado o inscrito al seminario en las últimas semanas, también las tuvieran presentes y a la mano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues me voy a animar a hacer precisamente eso, ¿de acuerdo? Subrayar algunas ideas. Y hacia el final de mi exposición, que espero no sea demasiado extensa, voy a hacer una conexión, un puente con el asunto de los DESCA, ¿sí? Que es precisamente el tema que nos convoca el día de hoy. Y bueno, espero que sea útil en cualquier caso, ¿sí? Fíjense, tengo aquí a la mano un texto que nos gustaría compartir, no de lectura obligatoria, sino como consulta, material a la mano, etc. De Carl Polanyi, de quien hablamos en la sesión anterior. Es una conferencia que dio Polanyi en la Universidad de Columbia, más o menos en el mismo contexto de la gran transformación. Es su gran libro, ¿verdad?, que se llama La tendencia hacia una sociedad integrada, ¿sí? Es un texto interesante por varios motivos. El principal quizá es que allí Polanyi, ante un auditorio estadounidense, sintetiza, ¿sí?, sus ideas, ¿sí?, sus principales
auditorio, y eso se refleja en la propia conferencia, el auditorio de Polanyi en esa circunstancia, lo que quería saber es si Estados Unidos estaba en una situación parecida o incluso idéntica, ¿verdad?, a la que ya estaba experimentando Europa, la Europa entre guerras, y si por tanto pues, lo que se cernía sobre su horizonte político era la medida de la democracia, ¿sí?, y la emergencia de alternativas autoritarias como el fascismo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese contexto, Polanyi se anima a hacer una síntesis de sus ideas, lo cual, digamos, resulta muy interesante porque es muy útil en términos pedagógicos, ¿sí?, para comprender su pensamiento, ¿sí? En primer lugar, digamos, Polanyi recuerda que la civilización del siglo XIX, ¿sí?, entre comillas, ¿no?, la civilización europea de entonces, estaba basada en dos pilares, ¿no?, un pilar económico y un pilar político. El pilar económico era el capitalismo liberal, y el pilar político era la democracia representativa, ¿de acuerdo? Cuando la civilización del 19 entra en crisis, son ambos, ¿sí?, ambos, el capitalismo liberal y la democracia representativa, lo que se vienen abajo, ¿sí? Entonces, Polanyi se dedica en primer lugar a recordar en qué consistió o en qué pretendió consistir ese capitalismo liberal, ¿sí? Y nos recuerda, digamos, dos cosas que trabajamos en la sesión anterior, ¿sí? La primera es ese capitalismo liberal o economía de mercado, y ahora lo estamos usando como término ideal, ¿sí? La economía de mercado o capitalismo liberal es una economía de precios, ¿sí? Lo que se produce, la forma de producirse, lo que se produce y lo que se distribuye en principio está determinado por los precios, ¿sí? Y esto pues es muy importante, ¿verdad? No, es lo que llamamos también la capitalización, es decir, la idea de que todos los productos, todo lo que se produce en una sociedad es o tiene un precio y en ese sentido es una mercancía, ¿verdad? Esto en principio no hay que verlo como algo negativo, ¿de acuerdo? De hecho, la economía del mercado es un mecanismo, ha sido un mecanismo extraordinario para incrementar la capacidad productiva de las sociedades, ¿sí?, de las sociedades modernas. Y entonces no necesariamente es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se determina para los empresarios, inversores, capitalistas, burgueses, como los queramos llamar, era muy importante, ¿sí?, este mecanismo de los precios, porque, digamos, sobre todo que ese mecanismo de los precios no estuviera sometido a agentes externos, porque era la única manera que ellos tenían de asegurarse de que su inversión iba a volver, ¿sí? Y ese margen, mayor o menor, ¿sí?, de beneficio, ¿verdad?, que esperaban obtener de su propia actividad económica, ¿de acuerdo? Si yo dijera, ¿verdad?, que alguno de nosotros nos preste 5.000 pesos, ¿verdad?, y dentro de 2 semanas devolveré los 5.500, puede ser un asunto interesante para muchos o muchas de nosotros, ¿verdad? Si les digo que Sor Adrián en el camino, ¿verdad?, puede, digamos, quedarse con una parte, puede decir que, bueno, lo que se iba a usar con esos 5.000 ahora va a ser 7.000. En fin, si metemos un asiento externo, Sor Adrián en este caso, pues no sé, hay como una situación de incertidumbre, de duda, y es muy probable que muchas de nosotras, digamos,
me quedo con 5.000 pesos, hasta que el profesor Adrián nos asegure que no va a intervenir, ¿de acuerdo?, en el proceso, ¿verdad? Este ejemplo es una caricatura, ¿verdad? Pero bueno, básicamente es la lógica, ¿sí? La lógica. El segundo elemento de esa economía de mercado, además del asunto de los precios, era el asunto de lo que por ahí llamaban las mercancías ficticias. Las llamaban ficticias porque eran y no eran mercancías. En particular, él concentró su teoría y estuvo especialmente preocupado en 3 de esas mercancías ficticias, que son básicamente el capital, ¿sí?, la tierra y el trabajo, ¿sí? El trabajo le parecía una mercancía ficticia, no porque los trabajadores no realizaran una actividad productiva, no porque no tuvieran que recibir un salario, sino porque además de hacer esas cosas, un pago por sus actividades, eran otra cosa, ¿no? Son los seres humanos, somos los seres humanos quienes realizamos el trabajo. Digamos, cuando hablamos de trabajadores, hablamos de seres humanos, ¿verdad? Y en la construcción de Polanyi, los seres humanos son más, sobre todo algo distinto, ¿verdad?, que trabajadores en el sentido de mercancías. Entonces, ese era uno de los motivos, ¿verdad? La otra mercancía, la tierra, ¿verdad? Decíamos también que, bueno, es una mercancía ficticia para Polanyi, porque, bueno, pues además de ser un elemento de la producción fundamental como materia prima, como recurso natural, ¿verdad?, era muchas otras cosas, ¿verdad? La naturaleza no es solo un recurso a disposición de la economía, de la producción económica, de la satisfacción de nuestras necesidades materiales, sino muchas otras cosas, un elemento, digamos, en el que los seres humanos están integrados, ¿verdad? Y al mismo tiempo una condición de posibilidad de la vida social en general, ¿sí? En la época de Polanyi, pues ya la industrialización había mostrado algunos efectos, ¿sí?, de la naturaleza, en la naturaleza, perdón, de la economía, pero bueno, para nosotros eso es ya la vida cotidiana, ¿verdad? Y lo seguirá siendo, ¿sí? Lo seguirá siendo. Bien, entonces esta es un poco la idea general, ¿verdad? Dice Polanyi que las sociedades modernas hicieron de esta economía de mercado una especie de entidad autónoma, ¿sí?, independiente, autorregulada, ¿verdad? Los primeros descubridores y pensadores de la economía de mercado quedaron deslumbrados ante la magnificencia, la potencia de desarrollo de esta idea, ¿sí? Y dice Polanyi también que por eso se hicieron un poquito dogmáticos, ¿no? Bueno, un poquito, no, bastante dogmáticos, en el sentido de que dijeron que hemos descubierto la manera, no, el mecanismo que va a permitir resolver los problemas de las sociedades humanas, ¿de acuerdo? Los compara, incluso dice que los primeros teóricos de la economía de mercado consideraban que esta economía era un logro de la mente superior, ¿sí?, a las pirámides. Y entonces, bueno, con ese afán se adhirieron, ¿verdad?, a esta forma de economía. Fíjense, les leo un pequeño fragmento de esta conferencia de Polanyi en la Universidad de Columbia, ¿sí?, donde el argumento entra en una segunda fase, ¿sí? Pero la proposición aparentemente simple de que todos los factores de la producción deben estar en mercados libres, ¿sí?, determinados por precios y agentes externos, etc., implica en la práctica que toda la sociedad deba estar subordinada a las necesidades del sistema de mercado. Entre los factores de producción están la tierra y el trabajo, estas dos mercancías ficticias, ¿verdad?, que se llaman. Pero ambos solo pueden ser tratados como mercancías
bajo una base más o menos ficticia, puesto que el trabajo significa los seres humanos en los que consiste la sociedad, y la tierra es solo otra palabra para la madre naturaleza, gracias a la que los seres humanos subsisten. En la tentativa de establecer una economía de mercado separada dentro de la sociedad, toda la sociedad se subordina a las necesidades de una economía de mercado. Casi sin darnos cuenta, ¿sí? Aquí fíjense, es interesante, sin darnos cuenta, es decir, no necesariamente hay una mente perversa detrás de estos mecanismos, casi sin darnos cuenta, una cosa completamente desconocida nace. Una sociedad económica, es decir, una comunidad humana, basada en el supuesto de que la sociedad solo depende de bienes materiales para su existencia. ¿Sí? Y remata Polanyi con la siguiente idea: esta suposición es manifiestamente falsa. ¿Sí? Es falsa. ¿Sí? Es falsa. La economía de mercado para él es, voy a usar este término hoy, es una utopía destructiva. ¿Sí? No solo, digamos, una utopía no en el sentido de que sea irrealizable en términos totales, no. Hay una parte que sí que se realiza, sí que se lleva a la práctica, ¿verdad? Incluso sí que trae beneficios, ¿verdad? Pero es utópica en el sentido de que como conjunto, ¿sí? Sobre todo la idea de que puede absorber a la sociedad y subordinarla a ella es falsa, ¿sí? No tiene lugar. En ese sentido es utópica. Pero es destructiva, ¿sí? No porque no tenga otros elementos productivos, constructivos, positivos, como los queramos llamar, sino que en el despliegue de ese propio mecanismo, ¿sí? Termina generando procesos de desintegración extraordinarios, ¿sí? ¿Sí? En ese sentido es profundamente destructiva a la par que constructiva. ¿Sí? Ese es el asunto, ¿verdad? La desintegración, ¿sí? Usábamos la sesión anterior otro término, la dislocación, ¿sí? La desintegración social y natural que produce la economía de mercado es muy relevante, ¿verdad? Es un elemento constitutivo de esa misma economía, ¿verdad? Podríamos poner ejemplos, pusimos algunos en la sesión anterior, ¿verdad? La reducción de salarios, ¿no? Se puede producir un fuerte proceso de desintegración, ¿verdad? El empeoramiento de las condiciones laborales, bien, ¿verdad? La desatención de ciertas necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, como salud y educación, por poner un par de ejemplos clásicos, ¿verdad? También puede generar procesos de desintegración. Todo el trabajo que sustenta, a menudo no pagado, ¿verdad? O pagado en menor cuantía, ¿verdad? De reproducción de los trabajadores, asignado históricamente de una manera preferente a las mujeres, por ejemplo, también, ¿verdad? Es un elemento de desintegración. En fin, todos los procedimientos que conocemos, ¿verdad? También con la naturaleza podríamos señalar otros, ¿verdad? La preocupación de Polanyi, ya con esto voy acercándome al cierre. La preocupación de Polanyi, ¿verdad? Era, pues sí, la desintegración, estos efectos de desintegración producidos por la economía de mercado. Sin embargo, también lo que en esta conferencia llaman los mecanismos falsos, ¿sí? Falsos de reintegración. Es decir, los intentos falsos de solucionar estos problemas, ¿sí? ¿Cuáles eran en su época, en la época en la que él se centró? Bueno, pues las soluciones fascistas, por ejemplo, ¿sí? Desde su punto de vista, las soluciones bolcheviques también,
hacer soluciones, ¿sí?, a los problemas de desintegración, ¿sí? Lo dice en esta conferencia de esta manera, y me gustaría también leer un pequeño párrafo sobre este asunto, ¿sí? Este era, dice Polanyi, el estado de cosas del que surgieron las revoluciones fascistas, ¿sí?, este proceso de desintegración. La alternativa era entre la integración de la sociedad a través del poder político con bases democráticas, será una alternativa, ¿sí?, un proceso de reintegración, de satisfacción de las necesidades sociales a través del poder político democrático, o si la democracia era demasiado débil, ¿sí?, la integración mediante formas autoritarias de una sociedad totalitaria con el precio del sacrificio de la democracia, ¿sí? Fíjense ustedes, la doble alternativa. Y refiriéndose a su auditorio estadounidense dice, en mi opinión, el sistema social norteamericano no se enfrenta a este dilema trágico. Pero, si queremos evitar la pérdida de libertad, debemos dar dos pasos al mismo tiempo. El primer paso es aceptar la necesidad de integración, aceptar la necesidad de reintegración y conseguirlos mediante métodos democráticos, ¿sí? Ese es el cierre de la idea de Polanyi. Es decir, ante la situación de desintegración, podemos seguir una vía autoritaria, ¿verdad?, cancelar las instituciones democráticas, ¿verdad?, y bueno, pues intentar resolver los problemas de la mercantilización del trabajo, de la mercantilización de la tierra, etcétera, a través de mecanismos, métodos autoritarios, ¿sí?, o procurar hacerlo mediante los métodos democráticos. Lo que ocurrió en Europa en los años 30, pues lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos. Las demandas obreras a través de los sindicatos constituían una presión para la democracia, por ejemplo, para la democracia de Weimar. La democracia de Weimar no sabía qué hacer, si satisfacer las reivindicaciones de los obreros, ¿sí?, porque si lo hacía, las demandas que provenían de los empresarios de la economía de mercado era atroz. Creo que le puso. Antonio, creo que apagaste el micrófono. Ahí ahí se está. me escucha. Ya va. Sí. ¿Sí? De vuelta. En la mejor parte, en la mejor parte. No, digo, conocemos lo que fue la catástrofe, ¿verdad?, de aquellos años, ¿sí? Una democracia débil, como dice Polanyi, ¿verdad?, que no sabía si al vender las demandas de los obreros o las demandas de los empresarios, que tenía o había perdido la capacidad de constituir una forma de arbitraje entre unas tendencias y otras, ¿verdad? Sectores del empresariado que ya no solo competían entre sí, sino que se aliaban con las fuerzas más oscuras, ¿verdad?, del sistema político, primero con el conservadurismo tradicional y luego entusiastamente adheridas a la revolución fascista, ¿verdad? La izquierda aplastada por la propia izquierda, ¿verdad? También lo conocemos, dificultades, ¿verdad?, para establecer programas comunes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí cierro el asunto con esta reflexión, ¿verdad?, de manera que nos dé pie a la reflexión del día de hoy en torno a los DESCA, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad?, por supuesto, la idea, ¿verdad?, de los DESCA es, digamos, funcionar, o al menos, ¿verdad?, funcionar, y en la medida en que estos
no solo se reconozcan, sino que se hagan funcionar como mecanismos de reintegración. ¿Sí? Esa es la idea que suelto como puente, ¿sí? Como mecanismos de reintegración. Mecanismos democráticos, ¿verdad? De reintegración ante una economía de mercado que, dejada a sus propios ritmos, en sus propias formas, según sus propias leyes y sus propias fuerzas o dinámicas, bueno, produce efectos destructivos, y estos efectos destructivos pueden ser cada vez más amplios, ¿sí? Hoy entiendo que platicaremos más sobre los DESCA en términos generales. La próxima sesión la dedicaremos específicamente al asunto de los derechos ambientales, que nos permitirá conectar el asunto de la naturaleza, la crisis ecológica y ese aspecto de los DESCA que son los derechos ambientales. Pero en términos generales, claro, me parece que se pueden enfocar como mecanismos de reintegración ante los efectos destructivos de la economía de mercado, ¿sí? Bueno, pues lo dejo por ahora aquí, Adrián, Rosalinda, mandándoles un saludo y agradeciendo también a todas y a todos quienes nos están acompañando en la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ay. Esperen, ¿eh? Bueno, ahí quedó. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Antes de darle la palabra a la doctora Rosalinda, quisiera puntualizar algunas cuestiones que ha traído Antonio en relación a este autor muy interesante que quedó un poco en la frontera entre dos épocas, ¿no? Entre ese periodo que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda y la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y un par de ampliaciones sobre su perspectiva, porque me parece interesante, como ustedes lo han escuchado de Antonio. Vamos también a ponerles a disposición este segundo texto de Polanyi. En el primero que habíamos dejado para la primera sesión, en cierto momento del texto Polanyi traza un triángulo de alternativas, ¿no? Y me parece que ese triángulo de alternativas permite ubicar muy bien cuál es su posición, ¿no? Lo recordamos, estaba discutiendo el concepto de libertad propio del liberalismo, diciendo que la libertad, al ser un fenómeno social, siempre es libertad compartida, siempre es una libertad compleja, interdependiente. En ese momento de la argumentación traza una triple alternativa que tiene que ver con cómo se combina sociedad, individuo y libertad, ¿no? Y dice, el liberalismo, para mantener la libertad del individuo, ha tendido a negar lo social, ¿no? Es decir, que no existe más que un conglomerado de individuos encargados de cambiar mercancías, ¿no? Esta es la antropología básica del liberalismo, y que permite fundamentar o enraizar esta lógica del mercado que describía Antonio. Esa alternativa, por supuesto, la descarta Polanyi. Así como también va a descartar la alternativa fascista, ¿no? Que va a decir, han pensado la sociedad a costa del individuo, ¿no? Entonces, en estas dos falsas alternativas hay una negación de los términos. O se piensa la libertad individual a costa de la sociedad, o se piensa lo social a costa de la libertad individual. Y la tercera posición, que es la que mantiene Polanyi, es la de la coordinación.
es decir, libertad en la sociedad, ¿no? Lo cual implica individuos, libertad individual, pero también obligaciones y deberes respecto al todo que los contiene y que es la base de esa libertad, ¿no? Este es el punto fundamental, que sin ese espacio compartido, identificado como lo social, la libertad sería imposible, ¿no? Entonces, esta perspectiva que intenta hacer una síntesis entre sociedad e individuos, el punto esencial al que conduce es a la necesidad de que esta libertad social esté anclada en instituciones de regulación, que tiene que ver con esto que decía Antonio, con mecanismos democráticos de reintegración. Porque y también nos habla de la centralidad que tiene la cuestión democrática o la cuestión de la democracia en esta tercera posición. Pues la manera de equilibrar, de regular, de coordinar esos dos extremos de la cadena, es decir, el individuo y la sociedad, son instituciones democráticas, que precisamente lo que permiten es una regulación de este conflicto inherente a la sociedad moderna. En ese sentido, y ya para darle la palabra a la doctora Rosalinda, irnos aproximando a la cuestión de los DESCAS, es evidente que si uno asume esta antropología básica liberal, en donde lo que existe son individuos articulados por sus relaciones comerciales, los DESCA se presentan en esta topología de la sociedad como una piedra en el zapato, ¿no? No tienen dónde estar anclados. Y como toda piedra en el zapato, generan tensiones, ¿no? Por ejemplo, entre la necesidad de tener un derecho a la salud universal contra pensar la salud como una mercancía, ¿no? Evidentemente, todo intento de defender los derechos humanos agrupados en los DESCAS se va a ver tensionado con esta forma de comprender el mundo, ¿no? Hay una tensión irresoluble, ¿no? O es una o es otra. Y en ese sentido nos interesaba dentro del seminario impulsar una reflexión, para lo cual invitamos a la doctora Rosalinda, de pensar otra forma los derechos humanos y de reflexionar sobre esa relación entre neoliberalismo y DESCA, ¿no? Hasta qué punto esta tensión acepta algún tipo de reconciliación, de compromiso, o estamos hablando de el agua y el aceite, es decir, que los DESCAS, como promesa, como lucha por una vida más justa, pueden o no ser realizados en determinados modelos de organización social, política y económica, ¿no? Entonces, bueno, le agradezco nuevamente a la doctora Rosalinda, que nos va a contar la labor que están haciendo en el programa DESCA dentro de la sexta visitaduría, también en un proceso de rejerarquización, se podría decir, de esta sexta visitaduría, en tanto es una problemática central, ¿no? que de alguna manera aglutina y sintetiza un montón de derechos, ¿no? En esta integralidad y en esta progresividad, los DESCA son una verdadera punta de lanza, ¿no? Y en ese sentido los compañeros y compañeras del equipo DESCA están propiciando cambios, reflexionando. También es ya una pequeña historia de colaboración entre el SENADE y la sexta visitaduría. Estuvimos organizando las mesas de diálogo sobre los DESCA. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora, y te dejo la palabra. Pues muy buen día a todas y a todos. Pues antes de empezar,
primero felicitarles por estar en este seminario. Es bien importante la formación continua de todas y todos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las cuales formamos parte. Y les platico un poquito de mí para que sepan a quién están escuchando. Yo soy profesora, socióloga, historiadora y administradora pública. Y creo que al final del día, lo primero de ser profesora nutrió mucho mis definiciones como administradora pública. También soy la primera generación que va a la universidad, en el caso de mi familia. Y pues con mucho gusto decimos que el tema de la educación pues nos ha importado mucho en la familia, porque nos permitió precisamente lo que pretende la educación pública, que es la transformación generacional. Somos 4 hermanos, un hombre, 3 mujeres, y 3 pues logramos avanzar al doctorado, trabajando y estudiando. Y eso tiene que ver con una serie de situaciones que pusieron pues el papá y la mamá en un contexto propicio de los años 40, 50, cuando había ciertas posibilidades de movilidad, especialmente la migración del campo a la ciudad y esa búsqueda de la expansión de la oferta educativa para todas y para todos. Tiene razón mi colega cuando dice hay conflictos, hay situaciones inherentes en lo social que ha hecho que al día de hoy pues nos encontremos prácticamente en cierto retroceso al respecto de situaciones que familias habían logrado superar, ¿no? Y hay que hablar de eso, en términos globales y en términos de cómo afecta, sí, claro, lo que se llama ahora el modelo neoliberal. Hay muchos estudios desde los años 30 del siglo pasado, o sea, ya casi 100 años de estar estudiando el neoliberalismo. Yo no me considero experta en ello. Sí me considero que hemos venido trabajando mucho con los DESCA desde hace mucho tiempo. A mí me tocó, por parte de la Secretaría de Educación Pública, estar representándole en pues todo el espectro de PIDESC, que es México y todos los países presentan sus informes ante Naciones Unidas y ante los expertos de cada uno de los ámbitos, de la Convención de los Derechos del Niño, de los derechos de los trabajadores migrantes, de los derechos de las personas con discapacidad, de la CEDAW, que ustedes conocen, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, pues aprendimos muchísimo en esas búsquedas de que va un gobierno, un Estado nacional a presentar sus avances en materia de cumplimiento de derechos, de cumplimiento de convenciones, de acuerdos internacionales, y cada vez que hacemos esa recopilación de datos nos damos cuenta que sí hemos dejado a muchas y a muchos atrás. Parte de la presentación que haré pues tiene que ver con una serie de comentarios que iremos haciendo alrededor de los DESCA, en contraste también con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Metas 2030, que en los dos casos tienen sus puntos críticos, y bueno, pues estamos en un centro nacional que se dedica a eso, a laborar desde el pensamiento crítico. Y bueno, por otra parte, decirles también que mi historia también es de trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Siempre yo fui directora y profesora rural, y después me tocó estar a cargo a nivel nacional de los llamados instructores comunitarios del CONAFE, en todos sus procesos de formación, de desarrollo de materiales, de búsquedas de mejora educativa, en conexión, en coordinación con pues, instituciones de educación superior, de investigación, y posteriormente en educación indígena. Íbamos en los dos ámbitos, y a mí me parece que es lo que puedo expresarles a ustedes que tienen que ir cualquier organización, que es por una parte procesos de institucionalización, alguien le ha llamado de la radicalización, que pueden ser las demandas de las y los indígenas por 500 años de
una situación de colonialismo, sometimiento, arrebatamiento de territorios, etc. Esa sería la radicalización, pero ¿cómo institucionalizamos respuestas para transformar eso, ¿no? Y eso para mí tiene que hacerse desde la gobernanza, desde la participación, desde las búsquedas comunes, desde las propuestas y desde ir revirtiendo esas situaciones. Y creo que entonces aplica también al tema de este organismo nacional, muy privilegiados de estar acá después de 3 décadas que ha venido trabajando por el país y desde una mirada, me parece a mí que en la que pues de algún modo es oposición, tendría que serlo, o fiscalizador, evaluador de las tareas gubernamentales, ¿no? Vamos a ver si podemos poner la presentación, aquí está. Bueno, pues mucho gusto y muchísimas gracias a la directora general Rosilaura Castellanos Mariano, aquí al colega que ha estado con nosotros efectivamente en este trabajo de búsqueda de posicionar el programa DESCA en este Centro Nacional Rosario Ibarra de Piedra. Hemos tenido esta colaboración que mencionaba Adrián, desde la sede, análisis, sistematización de datos, búsqueda de información, investigaciones, logística. Estamos buscando hacer sinergia también con todas las instancias de la CNDH para potenciar nuestro trabajo, ¿no? Eso me parece fundamental. Entonces contamos con asuntos internacionales, con la Secretaría Técnica Ejecutiva, con difusión. Y bueno, ustedes lo saben, los DESCA forman parte fundamental, eje, para considerar el logro de una vida digna para todos, para todas. Se llaman, antes eran DESC, después se agregó la A de ambientales por la relevancia que tiene esto para poder sobrevivir en tener un planeta, un lugar donde vivir, y tiene normatividad, ¿no? ¿Por qué hablamos de vida digna? Porque, bueno, pues es alimentación, es educación, es acceso a la cultura, al deporte, a un desarrollo propio, a la movilidad, en general desarrollo integral y a lo que se llama un nivel de vida adecuado. Muchas interpretaciones para esto y reúne los mismos atributos, ¿no? De interdependencia. Si logramos una alimentación adecuada, una vez en Chihuahua fui con la estrategia nacional para mejorar la mejora de la calidad de educación indígena y pues claro, me recibe alguien de una organización de la sociedad civil y me dice: ¿usted va a lograr impactar en la calidad de la educación? Sí, da también alimentación a los chicos y chicas que van a las escuelas, ¿no? Entonces esa es la interdependencia e indivisibilidad que tiene uno. Uno depende del logro de otros. Si tenemos educación es más probable que tengamos la posibilidad de tener un empleo a la hora de ser adultos. Y si va el caso de que tengamos que emigrar, pues con una mejor formación, con una mejor alimentación, una mejor, sobre todo, conocimiento de nuestros derechos, pues tendremos una capacidad de desarrollo más importante. Ahora, esto ha tenido un empuje político, porque nuestra presidenta también toma decisiones de tipo político y técnico, y ha dicho en el último informe anual de 2021, los temas prioritarios en la agenda de la actual administración es relacionado con la protección, promoción, difusión de los DESCA. Y para contribuir en esto, pues tenemos a partir del 1 de abril una dirección general de DESCA, del programa DESCA. Y esto no quiere decir que se creó algo nuevo, sino se redefinió una dirección general de investigaciones y se adicionó una subdirección y una jefatura, eso es todo lo nuevo, una subdirección y una jefatura, para ir construyendo o reconstruyendo cómo gestionar mejor el respeto. ¿Te puedo pedir un favor? Les pedimos... ¿Te puedes revisar la máquina? Es que no alcanza no, te llevo María. María de los Ángeles, ahí está. Tenías tu micrófono abierto.
Bueno, entonces en el ámbito de los DESCA está situado este programa en la sexta visitaduría. Pues todos lo sabemos, tiene que tener un fundamento, y este fundamento pues tiene que ver con la Constitución, los preceptos constitucionales, y también a nivel internacional con aquellas estructuras que se han venido creando para un sistema internacional de derechos humanos, un sistema interamericano de derechos humanos para la protección de los derechos humanos, comités que aquí las colegas estudian qué tipo de recomendaciones a nivel internacional se han hecho, qué tipo de casos son emblemáticos, qué tipo de casos transforman totalmente o obligan a los estados nacionales a reconsiderar su toma de decisiones al respecto de particularidades. No los voy a mencionar todos. También hay, aparte del comité, un protocolo de San Salvador al que se adscriben los países, y en este protocolo, por ejemplo, todos tienen, estos países que están adscritos, que han suscrito a este protocolo, están obligados a llevar a cabo informes anuales respecto al cumplimiento de derechos en el ejercicio público. También está el acuerdo de Escazú, de muy reciente firma, y el protocolo facultativo del PIDES, que es cuando las personas en forma individual pueden presentar casos ante la CIDH. Sin embargo, México, en este caso el Consejo Consultivo, pues lo ha reclamado, es una tarea pendiente, de que no. Y hay una relatoría especial también, ya ven que hay relatoría especial para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, relatoría especial para el cumplimiento de las personas en movilidad humana, etcétera. También hay una relatoría especial de DESCA, que busca recuperar a nivel de los países cuál es el progreso en términos de DESCA en el tiempo. Esta surgió a partir de 2017, es de muy reciente creación, y bueno, pues la historia nos dice que efectivamente desde que se aprobó el PIDESC, cuando muchos de ustedes no habían nacido, en la Asamblea de la ONU, ahora se contrasta, digamos, y no toca contrastar, le voy a explicar por qué al rato, con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y para que pensar en este contraste con el cumplimiento posible. También pues, el protocolo facultativo que ya mencionamos. En fin, a nivel nacional, ¿cuáles son los antecedentes de DESCA en CNDH? No es que antes no se hubiese trabajado con ellos, por supuesto que sí. En otros niveles había una subdirección de promoción, y por eso la maestra dijo, bueno, queremos ir un tanto, no solo promoción o difusión, sino a efectiva protección y defensa. Y en ese asunto estamos trabajando. También en 2015, la Federación Internacional Iberoamericana de Organismos de Derechos Humanos hizo una declaración, se reunió en Mérida, Yucatán, auspiciado por la CNDH, y firmó una declaración. Era 2015, cuando recién se había dado a conocer los ODS, y esta conferencia pues fue relevante en términos de los compromisos que asumían los países, en este caso a través de las organizaciones nacionales de derechos humanos. Y solo pongo 3 ejemplos aquí, son, me parece, más de una docena, pero algunos de los compromisos de hace 7 años tenían que ver con formación, ¿no? Talleres sobre derechos humanos y desarrollo sostenible, tenían que ver con proporcionar asesoría a los gobiernos nacionales y locales, a los titulares de derechos y otros actores, para promover un enfoque basado en derechos humanos en la implementación, y agregó alguien muy dictatorial, y control de la agenda, ¿no? Entonces, tenía que ver con evaluar el impacto de las leyes, de las políticas, de los programas, que al final del día es lo que hacemos en todos los organismos nacionales, y que buscamos hacer a través de DESCA, en esa reflexión conjunta con las instituciones, y desarrollar y fortalecer alianzas para su ejecución, con participación, con consulta, con la sociedad civil, para lograr los ODS. Hace 7 años, bueno, ustedes conocen.
¿Sí? Y ustedes conocen que también hubo antes los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, que empezaban con llevar a la mitad la pobreza. Ahora hablamos del fin de la pobreza en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. También terminaban con alianzas, ahora también termina con alianzas, es decir, estos dos ejes son los que siguen conjuntando la visión de la humanidad al respecto de no dejar a nadie atrás, al respecto de sí hay pobreza, hay un reconocimiento de la pobreza, hay un reconocimiento de que no hay suficientes alianzas, que los países poderosos o con más recursos no están ayudando a aquellos que no lo tienen tanto. Y después vienen, pues, 15 más 2. Y si ustedes observan las figuras, muchas de ellas están referidas al medio ambiente, cosa que no ocurría en los Objetivos para el Desarrollo del Milenio. ¿Y por qué razón? Pues porque nos estamos acabando el mundo por diferentes razones y vuelvo al tema del neoliberalismo, pues claro, una búsqueda de la inversión de capital, no importando arrasar con los bosques, entre muchas otras cosas que pudiésemos mencionar, el uso y abuso del agua, la sustracción o el desplazamiento de personas de sus territorios originarios, entre muchas otras cosas. Por eso el mundo ahora, y hay campañas entre muchísimas personas y emblemáticas, ustedes lo saben, hay quien se compromete con el tema medio ambiente, cambio climático y la tierra que está incrementando su temperatura, y por supuesto está la educación de calidad, está género, está reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, vida submarina, ecosistemas. Entonces se vuelve muy relevante el medio ambiente. De hecho, las tres dimensiones de cómo se diseñaron estos objetivos para el desarrollo sostenible son lo económico, lo social y lo ambiental, alrededor de estos tres. Felizmente, mexicanos participaron en estos diseños y fueron quienes propusieron que la pobreza se midiera desde un enfoque multidimensional, sumándose a ello la posibilidad o no de ejercer o tener acceso a los derechos básicos. Entonces esta conexión es la que nos da como Organismo Nacional de Derechos Humanos esa posibilidad de mirar, de fiscalizar, valorar, evaluar, medir el progreso el avance en el cumplimiento de estos ODS, ¿no? Y PNUD, que precisamente es una de las instancias internacionales que pues, le toca generar el seguimiento a esto del cumplimiento de los ODS, pues habla de que hay que reconocer que la falta de acceso a los derechos humanos pues proviene de las vulnerabilidades que se han venido creando históricamente y en el tiempo y por la serie de decisiones en políticas, en este caso ya lo han dicho acá, de orden, un desarrollo desigual, una búsqueda de que el mercado prevalezca, y ha provocado vulnerabilidades socioculturales, geoespaciales, institucionales incluso, y me parece que aquí es donde nosotras y nosotros en CNDH tenemos mucha tarea que realizar, es decir, que no sea que el desempeño de las instituciones, de sus procesos, sus protocolos, su formación de personal o su no perspectiva de inclusión en el diseño de políticas y programas empeore la situación de vulnerabilidad de las personas que ya de por sí lo tienen, ¿no? Y vulnerabilidades socioeconómicas y ambientales, que no voy a explicar en demasía porque en su concepto están dichas,
Y bueno, ¿qué se esperaba en el 2018 cuando PNUD y el gobierno mexicano se reúnen, otros actores, mujeres y hombres también? Pues se esperaba, y está dicho, está, digamos, institucionalizado, que todo el ciclo de política pública, y desde la ley de planeación y hasta la evaluación, desde el diagnóstico, desarrollo, etcétera, etcétera, hasta llegar a la evaluación, procesos de planeación, procesos de estructuras programáticas, procesos de valoración del desempeño que están institucionalizados, partieran, no solo convergieran, sino partieran de observar el cumplimiento de los ODS. Entonces, pues, todo el mundo estaba muy contento, se creó un comité de seguimiento de especialistas. Sin embargo, a la fecha, si ustedes buscan los informes, hasta donde yo he encontrado, nos detuvimos en 2019, ya no hay informes respecto a cómo México ha venido precisamente midiendo el cumplimiento de los ODS. Este comité que tenía a nivel de oficina presidencial ya no existe, ahora según los registros está en la Secretaría de Economía, en una secretaría técnica, y entonces estamos hablando 4 años atrás, de por sí, pues se nos está diluyendo la posibilidad de esta vinculación ODS con la política pública, ¿no? No es que no hayamos hecho algo, en términos de la CNDH ha hecho innumerables, ha participado en innumerables encuentros, foros como este de buenas prácticas, donde la CNDH pudo exponer qué tipo de intervenciones había tenido en términos de sus atribuciones para hacer recomendaciones, para hacer pronunciamientos, para esa búsqueda de no repetición de vulneración de derechos. También se participó recientemente en la 4ª Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos. Más se habló de movilidad humana en esos nuevos términos, y esto apunta a que sigue habiendo un fuerte interés de parte de los organismos nacionales de derechos humanos en incidir en los temas vigentes, ¿no? También las universidades, en este caso la Ibero, aquí vemos a un juez, es el juez Ferrer MacGregor, si mal no recuerdo, y luego está en el extremo derecho CEPAL, el hombre canoso Yunes, que escribe muchísimo sobre los ODS y tiene un puesto muy importante, y un académico en el centro. Y precisamente este que se llamó 10º Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional aludió a la protección de los DESCA en México y en la experiencia comparada. O sea, los DESCA están en el centro de las preocupaciones y de las discusiones para su cumplimiento en todas partes, ¿no? También a nivel micro hay OSCs que se preocupan por ello. También recibimos otra invitación de Nuevo León, de una enfoque Mujer AC, y también se han organizado a nivel de cultura, por ejemplo, que es uno de los derechos que pues poco recibimos quejas. Si les digo qué tipo de quejas, y aquí esta foto nada más para decir, pues todo el mundo interesado, ¿no? en DESCA y en también los ODS, y hay funcionarios, hay gente de las comisiones y comités internacionales, hay estudiantes, hay todo tipo de personas. Ahora, ¿cuál es el enfoque que queremos darle a los DESCA nosotras dentro de este contexto internacional en el que también estamos todavía no saliendo de una pandemia que, a decir de CEPAL, por ejemplo, hizo que fuésemos para atrás en lo poco que habíamos avanzado en el cumplimiento de los objetivos? Por ejemplo, para las metas 2030, CEPAL ha escrito que 37% de estas metas, y estamos pues ya a poquitos años, 8 o 7 años de llegar al 2030, solo 37%
se han cumplido o están ya prácticamente en cumplimiento. 40% van en la dirección de cumplir las metas que están propuestas, pero no tienen vigor, es decir, hay muy pocas posibilidades de que se cumplan. Y 23% están en retroceso, es decir, del 23% de esto fuimos para atrás, no hubo esta situación de ejecución de políticas públicas por parte de los estados nacionales que enfrentaron esta emergencia o esta coyuntura con una posibilidad de un cambio estructural, sino todo lo contrario, se profundizaron las desigualdades y aquellos quienes estaban atrás se fueron aún más atrás, ¿no? Y de esto se habló en este seminario, en este 10º congreso. Alguien dijo que era necesario modificar el modelo neoliberal para poder efectivamente proteger y cumplir los DESCA. Fue precisamente el juez Ferrer MacGregor, hasta donde están mis notas, espero que no lo nieguen. Y también que los estados nacionales no lograron cambiar su mirada, reconocer y ensanchar la protección de derechos humanos, sino todo lo contrario. Entonces, esa reivindicación de derechos humanos creo que fue una prueba bien fuerte para la CNDH. Hubo muchísimos pronunciamientos, muchísimas señalamientos al Estado Nacional para proteger, por ejemplo, a las personas de la comunidad LGTB+, poner atención en la violencia en lo doméstico, en las casas, por el hacinamiento. No las he puesto aquí todas, pero bueno, el tema es que en este contexto de muchos retos, lo que estamos buscando es que DESCA, el programa, las cosas que podemos hacer desde DESCA, tengan esta serie de características, ¿no? Que busquemos la participación, es decir, que haya muchísimos actores interactuando, mujeres y hombres. Buscamos a través del diálogo, buscamos el empoderamiento de las personas a través de su reconocimiento como quienes tienen derechos. Buscamos también que se reconozcan aquellos que no han estado en el ámbito de los derechos, como colectivas, poblaciones, grupos, sectores. Y queremos hacer un trabajo de mediación y de reducción de la tensión social. Me parece que también esa es una tarea de los organismos para el cumplimiento de derechos humanos y para trabajar desde la gobernanza. Ese me parece que es parte de lo que queremos aportar como programa DESCA, poner esos acentos y esos modos de hacer. Entonces, claro, hemos tenido que hacer un trabajo en abril de estructurar a nivel institucional, ustedes lo saben, hay que hacer una tarea de diagnóstico, de planes, de metas, etcétera, etcétera. Y entonces ha quedado definido en forma muy, muy general así. Obviamente tenemos que seguir con nuestra tarea de atender quejas y hacer uso de las atribuciones que tenemos para emitir, es decir, hacer que estas quejas tengan todo su proceso de investigación hasta la conclusión, que puede ser, y ustedes lo saben, y ahora felicidades a quienes son aquí abogadas y abogados, porque es su día, por cierto, y en estas tareas están involucrados, la mayor parte son abogados, no obstante que se diga que los derechos humanos también tengan que tener esa mirada multidisciplinaria, no solamente de abogados, abogadas que en el siglo, que fue a mediados del siglo XVI, se dio la primera clase en una escuela de derecho, entonces ya hace tiempo. Luego, pues esto es lo que queremos hacer en el plan específico, continuar trabajando para poder apoyar a las presuntas víctimas, investigar,
acompañar y llegar hasta la conclusión, que pueden ser una serie de situaciones que ustedes bien conocen, hasta recomendaciones o orientaciones directas. Y diversas estrategias con actores clave, mujeres y hombres, para analizar, sistematizar información y generar un informe. La CNDH genera informes, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y en esa búsqueda de dialogar, conectar, identificar, reflexionar sobre cómo procesos inherentes a la administración pública, formación, protocolos, pueden estar siendo, lo dije hace rato, como fuente de vulneración institucional, y eso es lo que queremos combatir. Por eso aludíamos hace un rato a las mesas, me parece que sí lo tengo acá más adelante, y estas pues son las líneas estratégicas de las que les menciono. Una de las vías puede ser en ese análisis de la vulneración, la posible vulneración institucional, el fortalecimiento, armonización y reformas legislativas, es decir, que tendríamos que cambiar para que no fuese el Estado mismo el que estuviese repetidamente vulnerando derechos. Contribuir a la reducción de la discriminación en las instituciones. Hay N número de casos en el sector salud, también en otros, pero pues se ha venido agravando en el sector salud, de considerar que si se recibe en un pequeño hospital a una mujer indígena que está a punto de parir, no se le trata con lo que antes se llamaba calidad y calidez, y se le discrimina en muchas otras situaciones que no vamos a mencionar. Propuestas para generar sensibilización y conocimiento. Todavía no se conocen profundamente los derechos de SCA, especialmente en aquellas y aquellos que no los están teniendo acceso a ellos. Y convenir mecanismos de prevención y de protección, lo decía hace un rato, con las instituciones, con pues la maestra ha hablado de una tarea más activa, más proactiva de parte de la CNDH para convertirse en quien pueda potenciar o renovar las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. De ahí en las mesas un dinamizador, un acelerador de que las instituciones que tenemos ahora, y que no van a cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos avanzar a través de estas armonización o reforma legislativa, cambio de protocolos, incremento en la formación del personal desde esta perspectiva, pues que no sean estas instituciones quienes sigan cultivando factores de riesgo para la vulneración de derechos, y entonces tengamos, yo lo dije al principio, una institución, un modo de hacer mejor el ejercicio de la política pública. ¿Qué hemos empezado a hacer, aparte de un análisis histórico de cómo ha venido funcionando la sexta visitaduría, que por cierto está cumpliendo 10 años? Pues nos hemos sentado, y aquí lo hemos hecho en el CENADE, con actores clave, mujeres y hombres, tanto de autoridades como de sociedad civil, en sus diferentes representaciones, alrededor de la seguridad social, laboral, el derecho a la seguridad social, derecho laboral, ambiental, a la salud, y el último que hicimos fue derecho al trabajo. Y en todas estas mesas tienen una serie de preguntas detonadoras, digamos, como método, que nos ha permitido estar generando una serie de relatorías y la búsqueda de identificar de esto que les he estado hablando. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que identifican los colectivos también institucional? Pero ¿qué es lo que identifican los colectivos que no están teniendo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué quisieran en el acceso a derechos? Y la última mesa, no sé si aquí el doctor Adrián me deje mentir, me parece que fue la más poderosa, le llamaría yo, en términos de la información que se generó, porque hablamos de trabajo en la informalidad. Entonces, el derecho al trabajo y el derecho en ese tipo de trabajo
y hubo muy ricas participaciones. Me parece que hay una beta, de hecho lo vamos a tomar como piloto para también una serie de cuestionarios a ser enviados a las instituciones y cruzar esa información en la búsqueda de encontrar dónde tendríamos que proponer para incidir en esa transformación que queremos. Y pues estos son los objetivos que tiene en general las mesas, ¿no? Espacios de interacción, instrumentos de diálogo, posicionamiento de la comisión también, posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sistematización de datos con proyección uniforme y acciones preventivas, ¿no? Estos son algo de los números que hemos sistematizado para los informes, por ejemplo, ante el Consejo Consultivo. Pues hemos hecho reuniones híbridas, ahí tenemos también todas las ligas, porque hemos tenido muchísimo apoyo de la Dirección General de Difusión y del SENADE para poder tener estos videos, acceso, inmediata devolución, ¿no? a lo que hemos logrado realizar. Y al final del día DESCA va por una vida digna, una contribución a esa transformación que busca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Rosalinda por su generosidad de compartir toda esta experiencia. Antes de dar lugar a preguntas y comentarios del público, y con el objetivo de ir generando también dentro del seminario, dentro de este espacio, algunas líneas de reflexión que nos permitan alguna continuidad. Una primera pregunta, la planteo no porque tenga una solución, sino justamente porque me parece que puede dar lugar a cierta continuidad en la intervención. Se podría formular así. Vemos que a partir de esta genealogía, de esta breve genealogía del neoliberalismo, que un aspecto principal tiene que ver con convencernos de que la sociedad no existe, ¿no? Esto lo decía Margaret Thatcher de manera muy clara, ¿no? Con esa frase que sintetizó un poco un clima de época que decía: la sociedad no existe, solo hay individuos y familias, ¿no? Ahora, ¿por qué decía eso la presidenta Thatcher? Bueno, porque había un montón de instituciones, mecanismos y derechos que estaban anclados en el concepto de sociedad. Por ejemplo, seguridad social. Si la sociedad no existe y solo hay individuos y familias, no es necesario tener mecanismos de seguridad social. Justo ese era el debate, ¿no? Desactivar toda esa institucionalidad que se había generado en la segunda mitad del siglo XX y que había dado lugar a estos estados sociales o estados de bienestar. Para desactivarlo, para fomentar su desinstitucionalización, había que negar la propia sociedad. Entonces ahí surgen varias preguntas que deberíamos de retomar y reflexionar juntos. Primero, si el cumplimiento de esta agenda de objetivos para el desarrollo nos lleva a preguntarnos por qué tipo de modelos, formas de organización política, social y cultural nos acercan más o nos alejan más a cumplirlos, quiere decir, ahí hay un desplazamiento interesante, quiere decir que el objeto de los derechos humanos no es tanto ni principalmente el Estado y el gobierno y sus instituciones, sino desde un plano más abarcativo, la forma de sociedad. La forma de sociedad. Entonces hay surgen varias preguntas. Primero,
¿existe una concepción de la sociedad justa y digna inherente a los derechos humanos? Lo formulo también de otra manera. Esta negación de la sociedad que ha permitido esta desinstitucionalización de los mecanismos de seguridad social, ¿tienen un colorario, tienen un efecto en la forma en que comprendemos los derechos humanos? Por ejemplo, lo digo de manera más clara, esta negación de los derechos humanos se reproduce, esta negación de la sociedad se reproduce en cierta concepción de los derechos humanos que ve en las víctimas sujetos individuales y no parte de colectivos que se integran en estructuras sociales de injusticia. Esa sería una primera pregunta, lo cual nos pone en un lindo lío, porque si el problema no es solo el Estado, sino la forma de sociedad, tenemos que pensar diferentes formas de intervenir para la promoción y defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se habla de grupos vulnerables, se entiende, pero hay que hacerlo explícito, que son vulnerables porque pertenecen a cierto grupo social, se inscriben en ciertas estructuras sociales. Por lo tanto, el objeto de los derechos humanos es transformar esas estructuras sociales. Con lo cual, provoca un desplazamiento donde nos podemos volver a encontrar con el Estado como un actor fundamental al cual se le puede exigir porque debería de ser garante del bien común, pero también abre a un montón de prácticas y actores que no son el Estado y que articulan estas estructuras sociales. Y en ese sentido, la idea de una gobernanza, que hay un brevísimo pie de página, ¿no? En el desarrollo del derecho laboral, que está dentro de los DESCAS a partir de los 60, es una conquista del movimiento obrero, y es interesante ver un poco la historia de la institucionalización del derecho laboral. Surge una rama, porque a veces en la historia del derecho hay una cierta perspectiva continuista, ¿no? Como si todo estuviera ahí de antemano, y el caso del derecho laboral es paradigmático porque surge en determinado momento como respuesta a las necesidades. Hoy se enseñan las facultades, afortunadamente, se generaron tribunales específicos, es decir, hay toda una producción jurídica institucional que surge como respuesta, como necesidad de respuesta a demandas sociales. Y es interesante ahí observar el tipo de justicia que se intenta plasmar en estas instituciones. No es que los asuntos del trabajo fueron a parar a los tribunales existentes, se generaron tribunales del trabajo, donde el tipo de justicia estaba muy vinculada a la idea de arbitraje, de mediación, de resolución de conflictos. Y esto lo traigo a colación porque creo que este enfoque de gobernanza, de participación, de ir a los territorios a intentar modificar estas estructuras sociales, nos indican ahí una larga continuidad del tipo de mecanismos y de justicia que son de alguna manera parte de la historia de este tipo de derechos, ¿no? Mediación, arbitraje, restauración, justicia restaurativa. Hay un montón de, pareciera, y esta es una hipótesis a trabajar, pareciera que en el desarrollo histórico de estos derechos hay otra idea de justicia diferente a la de ese liberalismo del siglo XIX, que era aplicación universal de la ley, tribunales, etc. Acá parece que justamente porque está vinculado, enraizado a una cuestión social, lo que se trata es de ir a esos territorios y de intentar cuestionar, transformar esas estructuras que son las que en última instancia definen si un derecho humano se puede cumplir o no cumplir, ¿no? Entonces me parece que si tomamos, esta sería un poco la síntesis, si tomamos a los derechos que hoy se engloban en DESCA, seguramente nos vamos a encontrar que tienen una concepción particular de los derechos humanos.
justamente porque son los derechos que más inmediatamente se vinculan a eso negado por el neoliberalismo, que es la sociedad. Son derechos de la sociedad, en su forma de trabajo, de cultura, de medio ambiente. Son un montón de bienes que son bienes colectivos, que son bienes de la sociedad. Entonces me parece que si uno toma en serio esta nueva revalorización de los DESCAS, podemos dar, incluso con otra formulación de los derechos humanos, que se despegue definitivamente de su sesgo individual y liberal y se ponga manos a la obra, ¿no? Como es la idea. Entonces son varias líneas que a nosotros con Antonio como parte del SENADE nos interesa alentar, porque también tienen consecuencias para la propia práctica de la investigación, ¿no? Si sabemos que ahora tenemos que buscar estructuras sociales, patrones de comportamiento, mecanismos de distribución de la riqueza, de exclusión, que se encuentran en lo social, la investigación en derechos humanos tiene que hacerse cargo de esa demanda. Entonces, por lo tanto, obviamente, sí el derecho, pero el derecho tal como se expresa en un momento dado en una sociedad determinada. Entonces, ir proyectando esa forma de abordar y de pensar la investigación en derechos humanos que responda y que se haga eco a estas cuestiones y a estas necesidades. Bueno, tenemos un rato para platicar, así que abriría, no sé, Antonio, si quieras decir algo o vamos con... Yo creo que escuchemos a los participantes y si hubiera algún ratito comento algo más, pero sí ahora discutamos. Perfecto, bueno, abrimos las preguntas. Sí voy a necesitar que alguien me ayude para administrar las preguntas que llegan de acá virtuales. Pero bueno, arrancamos. Ana Cecilia Terrazas. ¿Está aquí? Hola, ¿sí se me escucha? Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, se te escucha. Con muchísimo gusto felicito a Rosalinda, Andrés, a Antonio, los saludo. Estoy contenta. Creo que hago un breve resumen. Tenemos dos buenas noticias y dos malas, y empiezo por las malas. La mala noticia me parece que la puntualizaron muy bien Andrés y Antonio. Hay un golpeteo claro, evidente por parte del Poder Ejecutivo directamente hacia los mecanismos de reintegración, ¿no? Que eran la posibilidad que me han venido entusiasmando en términos de las instituciones democráticas. Por lo que entendí, son absolutamente fundamentales para, ¿no? el tercer punto de Polanyi, en fin. Eso, pues, quedó como muy claro el por qué no es nada más una postura ideológica, sino una realidad social a partir de estas exploraciones, el por qué es importante que los mecanismos de reintegración, las instituciones democráticas, las instituciones autónomas puedan subsistir y existir de la mejor manera, no ser golpeadas y disminuidas. Otra mala noticia, pues Rosalinda fue muy clara, si desde 2018 se pararon los informes sobre los DESCAS, no deja de pobre, ¿no? Comparto la preocupación que tiene. Las dos muy buenas noticias me parece que son que esto lo estoy deduciendo o explorando a partir de un diplomado, seminario, curso y reflexiones conjuntas y sociales que hace justamente y promueve nuestra CNDH. Eso ya de entrada fortalece a esta institución democrática, a este mecanismo de reintegración social en México, y eso me parece que nos da estas luces y sombras. Nada es todo o nada. Y la segunda es buena noticia que me parece importante decir, es que justamente nos estamos capacitando, pues algunos con mayor o menor
compromiso, pero las personas que vamos a estar encargadas o que estamos encargadas de muchas maneras de hacernos parte de estos mecanismos de reintegración. Tengo una duda bastante, para terminar, tengo una duda muy puntual. ¿Qué debemos de estar, además de pensar, participar, leer, reflexionar, deberíamos de estar entre sesión y sesión, reuniendo material, escribiendo? Esa es una duda como muy puntual de estudiante, y muchas gracias. Gracias, Ana Cecilia. Agrupamos, si quiere, Rosalinda, varios comentarios y los vamos charlando. ¿Alguien más? Bueno, antes que nada, pues muchas felicidades también al programa DESCA por este cambio, y quisiera reflexionar un poco acerca de la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de derechos humanos, ¿no?, vamos a tener cuando pensamos en esta sociedad y no estamos pensando en el individuo? Creo que con esta pues transformación de los DESCA, pensar en la sociedad es ir un poco más allá con las quejas, ¿no? No verlas como una cuestión individual, sino, por ejemplo, yo sé que hay muchas quejas en contra del IMSS y del ISSSTE, ¿no? Porque hay un problema con, pues a veces la negligencia, a veces los malos tratos, etcétera, etcétera. Pero también una relación, ¿no? ¿Por qué nos llegan tantas quejas del IMSS o del ISSSTE? ¿No? Preguntarnos también por la institución, por esta cuestión estructural. Quizá está vinculado, bueno, ¿no?, yo estoy acá suponiendo, con los derechos laborales, ¿no? La explotación de los médicos, que quizá pues un error, bueno, si solo fueran errores esporádicos, no se vería tan representados en las estadísticas sobre las violaciones y las quejas que llegan a esta comisión, ¿no? Entonces, preguntarnos de manera estructural qué es lo que está pasando con los derechos laborales. Quizás son trabajadores ya demasiado cansados, ¿no?, los que pues no son, y por ello no son errores esporádicos, sino es una continua de un desgaste laboral de estas personas, por lo que pues llegan a tener malas prácticas en sus labores, ¿no? No intencionalmente, sino pues porque ya de repente es una jornada demasiado larga, son horarios demasiado, pues sí, demandantes, que pues una persona no puede estar concentrada todo el tiempo, y menos cuando sus trabajos son tan exigentes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, reflexionar un poco sobre esta sociedad, y pues felicitar mucho a los exponentes, a Adrián, Antonio, a Rosalinda, y pues sí, reflexionar mucho acerca de este vínculo que tiene que ver con cómo vamos a ver a los derechos humanos, ¿no?, como una sociedad que en su conjunto, ¿no?, tiene estructuras, y que cómo afecta, ¿no?, y cómo se ve afectada en su totalidad o en buena parte de ella. Pues es todo, muchas gracias. Gracias. La doctora Mireya. Bueno, buenos días aún a todas y a todos. Un gusto poderlos escuchar y poder compartir este espacio principalmente de reflexión. Yo quiero hacer dos comentarios lo más breve posible para, digamos, también poder escuchar otras inquietudes. El primero tiene que ver un poco con los planteamientos que ha formulado el doctor Adrián Velázquez, que es, bueno, me parece, ¿no?, un poco la idea de ubicar los objetivos del desarrollo sostenible. A mí me parece, sobre todo, que es muy importante tener identificados
o tener identificado la protección principalmente internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Creo que si bien, y me gustaría también citar un poco a Alan Arias, que es ahora una obra que estoy estudiando, y que es, bueno, desde una óptica del derecho, el reconocimiento jurídico también puede implicar lo que Ronald Dworkin llama un triunfo político. Es decir, el hecho de que tan solo ya esté reconocido un derecho humano en un instrumento jurídico nos permite partir de ahí. Alan Arias, por ejemplo, en sus estudios críticos sí señala, bueno, la idea de la materialización de esos derechos no termina ahí, no termina en la norma, por supuesto, ¿no? Él señala sobre todo que todo ese reconocimiento, sin duda, a veces en la realidad se puede observar que no tiene la capacidad de responder a las condiciones y características en el momento contemporáneo que se vive, ¿no? Entonces, a mí me parece que sobre todo en este tipo de análisis y de espacios de diálogo podemos ver sobre todo dos momentos. Yo como abogada, me parece, no podemos perder de vista el alcance que se ha logrado del reconocimiento jurídico de derechos, ¿no? Y que tenemos, ya se ha mencionado sobre todo en esta sesión, instrumentos jurídicos que ya lo han hecho, sino partir de ahí para continuar la reflexión. Y a mí me parece que sobre todo los objetivos del desarrollo sostenible son parte de ese análisis que también se está realizando a partir de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, los objetivos del desarrollo sostenible ya no son normas, ya no parten de ese reconocimiento jurídico, pero sí de a qué se le debe dar prioridad, ¿no? Y en esa parte, y por eso Agenda 2030, o sea, en esta década, ¿qué debe tomarse como, digamos, prioridad o directriz, por decirlo de alguna forma? Sin duda, y bueno, a partir de ahí también, en esta reflexión un poco crítica, es ¿qué se está haciendo para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Sin duda, bueno, son un gran reto y que aparte se han enfrentado a otra situación que es muy importante, que es el tema de la pandemia, ¿no? De 2 años ya y todavía en tránsito, de lo que fue la pandemia por COVID, con todas las consecuencias también económicas y sociales, ¿no? que ha llevado, y que sin duda me parece, no es necesario decirlo, también pueden modificar esa Agenda 2030, ¿no? Y por otro lado, y bueno, con eso voy un poco cerrando mi reflexión y participación, que es sobre todo dar esa mirada a la labor de la CNDH, a esa labor operativa de la CNDH basada sobre todo en la emisión de recomendaciones. Y que si revisamos los informes de la Comisión históricos, desde el primero hasta los últimos, coincido con la reciente participación, que es si vemos cuáles son las autoridades más recomendadas, sobre todo en temas de salud, han estado como muy presentes, ¿no? Y creo que sobre todo en esta idea de reflexión y de a dónde dirigir esfuerzos, de a dónde enfocar reflexiones, ¿no? O sea, no solamente críticas, sino como esta mirada encaminada a cómo contribuir de alguna manera, pues creo que eso nos puede orientar de alguna forma, ¿no? Yo con eso terminaría mi participación y sin duda pues agradecer las reflexiones que se han vertido en este seminario. Muchas gracias. Doctora, buenos días a todos. Mi participación va en razón de que, bueno, hoy es el Día del Abogado, ¿sí? Felicidades a todos aquellos que son abogados. Yo pienso que uno de los logros máximos que tiene la sociedad, en definitiva, es el llevar a cabo una legislación. Y sobre todo, lo más importante es ponerlo en práctica. Si no tomamos en cuenta esos dos principios, cualquier sociedad
va a colapsar. El principio fundamental que acaba de exponerse hace unos días, de que no me salgan con que la ley es la ley, a mí eso me saca de quicio, porque yo estoy muy a favor de los DESCA y muy a favor de la Agenda 2030, pero debiésemos partir primero de una organización legislativa adecuada a la sociedad en la que vivimos, sobre todo enfocada. A mí sí me interesa mucho dejar muy en claro que la individualización es el principio fundamental humano. Todos estamos pensando en pro de nosotros mismos. Y normalmente pensamos en pro de nosotros mismos en el factor de comodidad. Algunos perdemos la comodidad y nos enfocamos al estudio de las cosas de la gente. Y eso es lo importante en todas las materias, ¿sí? En las artes y en las materias. Tenemos diferentes intereses los humanos. No podemos quedarnos en la situación de que nos vamos a socializar todos y vamos a tener un mismo objetivo, porque eso es falso. La sociedad debe vincular a aquellos seres humanos, y eso es lo que hace normalmente, vincula a los seres humanos en una categorización sociológica dependiendo de sus funciones y de sus intereses. Tenemos a muchos muchachos, como por ejemplo, y eso es una situación que se ha venido dando como fenómeno social en México. Muchos muchachos ya no quieren estudiar. Y lo único que quieren es traer tenis de marca, y eso es inevitable. No podemos estar nosotros ubicados en la situación de que la sociedad es lo más importante. No, yo pienso que el individuo es lo más importante, y al individuo hay que aplicarle y enseñarle a que respete la norma como principio fundamental. Y partiendo de ahí, entonces sí empezar a ver cómo se desarrolla una sociedad para el efecto fundamental de generar cierta riqueza en una sociedad específica, dentro de un territorio específico. Porque el Estado, fundamentalmente, tiene que ser esencialmente el rector de la economía y de los principios financieros para efecto de hacer que una sociedad sobresalga de otras sociedades. Por eso es que muchas veces hay movilizaciones sociales. Ahora tenemos fenómenos espantosos, ¿sí? Donde los hondureños invaden un territorio, donde tenemos problemas serios nosotros también en cuestiones de seguridad social, tenemos problemas nosotros muy graves de educación, tenemos problemas muy graves como una sociedad, y que no encontramos una forma de solucionarlo, y ahora se suma el problema de personas que vienen sin una educación, vienen sin un programa de seguridad social, vienen completamente con las manos vacías. Y vienen a generar, en esencia fundamental, una carga al sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social muy adecuado, muy correcto, muy bien estructurado, que ha venido a colapsarse. ¿Por qué? Porque hemos crecido como sociedad, tenemos una cantidad extraordinaria más de habitantes que cuando se construyó el Seguro Social o el ISSSTE, o la Secretaría de Salud. Ahora el sistema de seguridad social institucional carece de capacidad para poder dar atención a todos los requerimientos. Y aún así, es uno de los sistemas de seguridad social más eficientes que hay en el mundo. El ISSSTE y el Seguro Social tienen incidencia en quejas, sí, muy alto, claro, sí. Todo mundo tiene que ver con eso cuando tiene es derechohabiente del ISSSTE o del Seguro Social, pero la gran mayoría no presentan quejas, ¿sí? Es muy bajo el índice de quejas en comparación con el número de atenciones que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE. Pero aún así se requiere que exista un control más alto, un verdadero ordenamiento económico y con políticas adecuadas de seguridad social, al igual que las políticas que tienen que seguirse
en cuestión de transferencia de personas de un país a otro. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos hagamos dos más, así hacemos un cierre, que ya estamos sobre la hora. Diana y Vladimir en virtual. Únicamente yo quiero comentar que felicito al programa, me parece que es muy innovador lo que tienen enfrente y una chambota. Me llamó mucho la atención esto de que van a propiciar el acercamiento con colectivos y con poblaciones, porque algo que no hemos mencionado es los derechos culturales y ambientales. En el ámbito de cultura, evidentemente están otras maneras de entender la realidad que conviven con nosotros. Hay más de 65 lenguas indígenas y por lo tanto hay más de 65 maneras de entender el mundo, en donde no todas se centran en pensarse desde lo individual. Lo mismo ocurre con los derechos ambientales, porque los derechos ambientales, a pesar de que efectivamente pues, cada uno de nosotros es un individuo y tiene sus prioridades, el día que se acaben los árboles, todos vamos a morir. En el caso específico de los derechos indígenas y de lo que se llaman los usos y costumbres, que está mal dicho porque en realidad es derecho indígena, la mayor parte de lo que reivindican está entendido desde el territorio, la identidad y su propio derecho a la colectividad. Y eso es algo muy complejo de integrar en un Estado-nación entendido desde el pensamiento occidental, que es culturalmente occidental. Es un enorme reto, es el reto que enfrentamos como país y me parece importante que en el programa DESCA estén justamente interesados en empezar a trabajar con diferentes colectivos y diferentes realidades. Es lo que quería comentar. Muchas gracias, Diana. Vladimir Torres. Sí, gracias, doctor Adrián, doctor Antonio, doctora Rosalinda, muchas gracias. Dos aspectos, uno teórico, tratando de acercarme un poco a la pregunta que plantea doctor Adrián, sobre si existe una concepción de sociedad inherente a los derechos humanos, en este caso a los DESCA. Bueno, yo lo que conozco, al menos desde la perspectiva económica y en específico desde la economía para la vida, es que si partimos de lo que propone Rousseau en el contrato social, de que antes de preguntarnos o cuestionarnos de por qué elegimos a un determinado gobernante o rey en su momento, deberíamos de preguntarnos por qué nos constituimos en sociedad como tal. Desde esta perspectiva, en específico Dussel contesta para mí de una forma magistral, en oposición a Hobbes principalmente y a Maquiavelo, de que nos constituimos para dominar o para incrementar los bienes de unos sobre otros o explotar unos a otros. Él propone que nos constituimos en sociedad primero para garantizar la vida, ¿no? Y de ahí, pues, para acrecentarla y cualificarla. Y la vida de los seres humanos y la vida de todo con lo que interactuamos. Desde ahí, pues creamos instituciones como el Estado, como el mercado y otras más, precisamente con el objetivo de preservar la vida y cualificarla, ¿sí? Por lo tanto, pues creo que debería ir esta concepción de la sociedad en el sentido de, pues, poner de pie este mercado que está de cabeza, ¿no? O sea, el mercado que en lugar de estar sirviendo a la vida, pues, digamos, en ciertas circunstancias está sirviendo a la muerte o está promoviendo la muerte. Entonces deberíamos de poner atención en esa, desde el punto de vista marxista, en esa fetichización del mercado, ¿no? Que en su momento pues también fue de la mercancía. Eso sería en términos teóricos. En términos ahora sí prácticos, en específico para la doctora, no sé si es Rosalina o Rosalía, perdón doctora, discúlpeme si no escuché bien. Rosalinda. Sería de todas estas, perdón, Rosalinda. Muchas gracias. De todas estas actividades, desde mi punto de vista muy plausibles que nos ha comentado, se desarrollan y se promueven desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿existe algún instrumento que permita ver hasta dónde han impactado en la justiciabilidad de los DESCA
o incluso hasta dónde han logrado disminuir la impunidad en términos de DESCA. Es cuanto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, ya estamos sobre la hora. Antes de dejarle la palabra a Rosalinda para que responda o si quiere hacer un cierre, bueno, agradecerles a todos la asistencia. Solo tengo un breve comentario para Ricardo. Es difícil proyectar una agenda diferente de derechos humanos partiendo de la idea de que la migración es una invasión, a riesgo de que estemos dispuestos a aceptar que nuestros paisanos en Estados Unidos también están invadiendo otro país. Quiero decir, el reconocimiento al derecho a migrar, a buscar mejores condiciones, parte también de una de esas estructuras que estamos intentando revalorizar como parte del análisis, que es un orden geopolítico injusto. Digamos, los centroamericanos que vienen a México están en busca de una vida mejor porque no se les ha podido garantizar eso en su espacio, y nuestros migrantes también. Entonces, creo que la idea del seminario es justamente, entiendo también lo de la legislación ordenada, pero acá lo fundamental es reflexionar sobre esas estructuras sociales que producen esos movimientos y que esos movimientos, hay que decirlo, generan conflictos, ¿no? Está muy estudiado el impacto de la migración en los lugares receptores, genera conflicto social, pero si uno intenta parte de que es una invasión, bueno, la práctica institucional de respuesta seguramente será construir una barda y no tender una mano. Entonces, creo que la línea de reflexión del seminario es justamente ver esos derechos, esas legislaciones en las estructuras que provocan esas tensiones. Bueno. Gracias, sí. Pues no, sí, coincido con el doctor respecto a cómo fenómenos sociales tan poderosos, pero bueno, en México desde los años 50, como es la movilidad humana, o antes, están realmente retando a los estados nacionales, y los estados nacionales no han tenido una serie de respuestas organizadas, estructuradas, todavía que fueran plausibles, sino todo lo contrario, ¿no? Y si vamos a la historia muy reciente, en términos de cómo se ha administrado la migración del sur, a la que ahora ha aludido, y que nos convierte en país de tránsito, en ocasiones la gente también se queda. Ha habido iniciativas locales, sí ha habido iniciativas locales, y me parece que serían las más plausibles, sin necesariamente evaluarlas, pero iniciativas locales que miran el fenómeno social en forma incluyente, no de aquellos que vienen a vulnerar nuestra estabilidad, ¿no? Como sí hubo muchos artículos periodísticos, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, que ¿cómo se atreven a venir y a pasar por acá si estamos tan organizados, cuando Nuevo León también es una sociedad muy polarizada? Y pues, ¿quién tiene el papel más importante en disminuir esta tensión social, en crear condiciones para el ejercicio y el acceso a derechos? Siempre serán los estados nacionales, y está legislado. Ahí no hay otra situación que pudiéramos. Claro, tiene que contribuir la sociedad civil y todos los que jugamos diferentes papeles y funciones. Y por eso me gusta la gobernanza, porque hay pues, que poner ahí las capacidades, poner ahí los recursos, poner ahí las miradas para enfrentar estas situaciones que coincido con quien lo ha dicho, pues son de orden estructural, pero al final del día, en esos retos inéditos, si hablamos de la movilidad humana, pues lo que tiene que prevalecer es el marco de los derechos, la perspectiva de derechos humanos y la exigibilidad que se hace a las capacidades del Estado para trabajar en función de esa perspectiva.
Vemos un ejemplo hace años y que pues no pasó nada cuando el Reino Unido dice ya la migración es intensísima y decide generar una ley que dice para que goces de todos los derechos como ciudadano tienen que pasar 5 años o 4 años y una serie de condiciones, y entonces evidentemente es algo excluyente, pero esa ley pasó, esa ley está ahí. La idea de la materialización de derechos, sí, yo coincido que hay toda una estructura internacional y nacional muy fuerte, poderosa, pero que sin embargo, y ya lo ha citado el filósofo, sociólogo Niklas Luhmann, cuando dice en el libro La sociedad de la sociedad, no tendríamos que estar felicitándonos por tener esas estructuras jurídicas tan bien definidas, describiendo horizontes humanistas pues muy enaltecedores, porque el poder describir esas altas expectativas, aludo a las garantías sociales de 1917 en nuestro país, no es un punto de llegada, apenas es un punto de partida. Sí, qué bueno que existen, sí, pero no en todos los casos significa la única respuesta o la felicitación que tendríamos que darnos a decir, sí, ahora es el horizonte, pero no hemos llegado. Es como los ODS, que están perfectamente definidos, metodológicamente bien diseñados, aluden a los retos globales, planetarios, y qué bueno que existen, porque entonces hay ese horizonte, hay esas búsquedas, hay esa serie de indicadores hacia dónde ir, pero tampoco garantizan que tengamos que hacer una modificación estructural. Y que ya termine, me dicen, pero quiero dar unos ejemplos de situación de vividos, ¿no? Y por qué se aludo a que hay que trabajar sobre la formación y las capacidades de los estados. Cuando hablamos de inclusión, algún secretario de educación al que voy a visitar, pues, en términos de gestionar mejores condiciones para, en ese caso era la educación comunitaria, me dice, a ver, doctora, ¿qué le parece si mejor lo sacamos de la estadística? Porque pues eso nos baja en la estadística estatal, ¿no? Mejor los niños de las escuelas comunitarias los ponemos por aparte y de una vez también las escuelas indígenas, ¿no? ¿Qué perspectiva de inclusión de un funcionario? O otro funcionario que en varios años, en las evaluaciones censales, en matemáticas, los niños indígenas de las escuelas indígenas fueron a la alza, porcentualmente mejor que las escuelas generales, proporcionalmente, estoy diciendo. Y entonces decimos, pues vemos la buena noticia. No, ¿por qué? Pues porque son muy poquitos. Y otra, porque entonces, ¿qué nos van a reclamar de por qué las escuelas generales no han mejorado tanto como esto? Y tengo muchos más ejemplos. El INE también lo declaró alguna vez, que le dice, mira, observa las pruebas censales cómo fueron mejoradas. Sí, pero pues no pinta la estadística nacional. Y así reiteradamente todavía tenemos que trabajar mucho con esa perspectiva de inclusión. Tendría muchas cosas más que compartir, pero pues les agradezco mucho todas sus consideraciones. No, sin duda es parte de un diálogo más largo, así que bueno, siempre bienvenida y muchas gracias. Bueno, nos despedimos, un cierre de la directora del SENADE, y Laura Castellanos. Bueno, el tiempo es implacable, les agradecemos de nuevo su presencia en el Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra. Es un gusto contar con ustedes y pues estos debates, estas reflexiones no se agotan, por eso vamos a continuar. Esperamos que ustedes sigan atentas y atentos a la siguiente sesión que viene ya para el próximo mes. Como es la mecánica de este seminario, les harán llegar la lectura con anticipación y pues acá esperamos sus comentarios. Y bueno, sigamos pensando porque puede ser la gobernanza, pueden ser muchos modelos
pero sí hay detrás todo un pensamiento que ha sostenido las desigualdades en este país y en el mundo. Así es que, si no es ello, ¿qué será? ¿Cómo vamos a ir armando otro tipo de propuestas que, como bien lo dijo nuestra invitada de hoy, puedan ser más inclusivas, puedan considerar las diferencias que se ha propuesto desde el feminismo, las intersecciones que se puedan ir haciendo respecto a los temas? Entonces, si no es este tipo de propuestas como las que hemos criticado y las que seguiremos criticando desde el neoliberalismo, ¿cuáles son esas otras propuestas? Así es que toca a las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos revisar cuál es esa otra lectura crítica que podemos hacer. Así es que ha sido un gusto tenerles aquí, que sigan bien y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias.